Y esta es la segunda conferencia de este libro y tenemos como título en esta mañana la primera acusación contra el pueblo de Israel. Las acusaciones contra el pueblo de Israel. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto histórico para poder entrar de lleno en esta mañana a esta conferencia tan penetrante donde el Espíritu Santo nos va a hablar a todos. Isaías le profetizó a dos reinos, el reino de Judá principalmente, que se encontraba en el sur. Y durante el ministerio de Isaías, él sirvió a 4 reyes. Recordamos que Isaías pertenecía a la clase media alta. Los familiares, el papá de Isaías, era amigo de los funcionarios públicos y del gobierno, y era una persona usada grandemente por Dios para poder penetrar dentro de estas esferas gubernamentales y crear conciencia, concientizar a su pueblo de la importancia que despertaran para poder influir en el país. En otras palabras, si nosotros como iglesia no despertamos a nuestros deberes y a nuestras responsabilidades, por favor, no le echemos la culpa a ningún partido político ni a ningún gobierno. Porque nosotros, la iglesia, vuelvo a repetir, somos la única luz que existe, la única fuente de verdadero poder espiritual, la única institución que tiene la capacidad de transformar matrimonios, de transformar familias, de transformar vidas individuales. El gobierno no tiene esa responsabilidad. El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar e infundir el temor a los criminales y a los delincuentes. Pero el gobierno nunca puede ni podrá cambiar una sociedad, ni cambiar las familias, ni cambiar a los drogadictos, ni a los alcohólicos, porque eso le pertenece al pueblo de Dios. Isaías se enfrenta con una sociedad llena de violencia, de inmoralidad, de idolatría, de paganismo, y además una sociedad que estaba amenazada continuamente por la guerra. ¿Se parecen estas características a la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo? Es por eso que el libro de Isaías es tan relevante y tan contemporáneo para el siglo XXI, porque es exactamente un mensaje, como vimos en la primera conferencia, que se dio en aquellos tiempos, o sea, hace 2750 años, que se presentó este mensaje, y Isaías dice que esa sociedad que vivía en los tiempos de él es exactamente la sociedad que va a vivir antes de Jesucristo. O sea, el mensaje de Isaías fue para esa generación y para la generación que viva antes de la venida del Rey. Todas estas características son las que también en el Nuevo Testamento se anuncian, se profetizan que existirán antes de que venga Cristo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo lo explica claramente. También debes saber esto, 2 de Timoteo capítulo 3, que en los postreros días, ahí está otra vez. ¿Cuándo? En los últimos días, en la última generación, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Y a continuación la Biblia comienza a describir el carácter leudado, debilitado, insensibilizado a la que la humanidad llegará antes de que Cristo venga. Ayer en la conferencia La agonía sobre el planeta Tierra lo expuse en el Hotel María Isabel Sheraton acerca de qué grado tan elevado hemos alcanzado, donde nos estamos acostumbrando a la nueva moral. Nos estamos acostumbrando a que sea normal que ya se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cada vez estamos más cerca de que estas costumbres que están entrando de una forma drástica y violenta a nuestra sociedad, las acabemos nosotros como aceptar como normales. Estamos ya aceptando que las mujeres todas se vistan con el ombligo de fuera. Es normal.
Es normal ya, ¿verdad?, que los muchachos se droguen. Es normal que cualquier muchacha se acueste ya con su novio. Es normal que el sexo antes del matrimonio sea aceptado por la sociedad. Y cuando una muchacha no lo hacen, en lugar de que sea una mujer virtuosa, le llaman loca, atrasada, anticuada, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresita de Jesús, monja religiosa, porque estas virtudes que son exaltadas por nuestro Padre Celestial, en la sociedad que vivimos, ya no forman parte de nuestra moral. Ya es ser anticuado, repito, es ser cerrado, es ser ya perteneciente a una generación de los cavernícolas, así es como nos dicen, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos sigue diciendo, así como Él es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. En la forma de vestirse, en la forma de comer, en la forma de caminar, en la forma de actuar, cuando subes al metro, cuando vas al cine, cuando entras al restaurante, en todas las formas en las que nosotros nos manifestemos y vivamos, debemos de manifestar que somos un pueblo apartado de Dios. Entonces, no debemos de permitir que las normas morales sean relajadas, ni sean rebajadas, porque somos un pueblo diferente, llamados con grandes recompensas, con grandes privilegios que Dios nos ha dado, para que podamos vivir de acuerdo al llamamiento que hemos recibido del cielo. Y aquí dice Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren ustedes que ellos encabezan la lista. ¿Qué quiere decir? Que la generación antes de que Cristo venga será una generación principalmente de varones centrados, interesados solo en sus personas, en su belleza, en su físico, en su trabajo. No le va a importar dejar a la esposa por irse con la secretaria, no le va a importar dejar a los hijos por irse con la amante, no le va a importar hundir al país y llevarse todo el dinero que se pueda durante su gobierno. Hombres que solamente van a estar centrados, concentrados, interesados en sus propios intereses egoístas. Hombres que solamente se aman a sí mismos, no aman ni a Fido su perro. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, versículo 3, sin afecto natural. Ya se está perdiendo el afecto natural del varón por su esposa, del varón por sus hijos. Ya no tenemos la sensibilidad de interesarnos en las personas que sufren, en las personas que se drogan, en las personas que en alcohol, de ir a la cárcel, de visitar a los asilos, de visitar a los hospitales. Se está perdiendo ya la sensibilidad del ser humano. Nos estamos convirtiendo ya, sin que nos demos cuenta, en máquinas, en robots. Solamente funcionamos cuando nos dan cuerda. Ya no hay emociones, ya no hay sentimientos, ya no hay interés por nadie más que por mi propia persona. Estas características, regresamos a Isaías, se mencionan en todo este libro, y es interesante que se mencionan también para la generación antes de que Cristo venga. Nosotros pues, como Isaías, en el versículo 1, Dios le dio una visión. Así comienza el libro de Isaías, visión de Isaías. La palabra chazón, que se tradujo visión, significa que así como Dios le dio a Isaías una visión, ¿qué significa? Le permitió ver una perspectiva, síganme con mucho cuidado, le permitió ver una perspectiva mucho más lejana, esto es lo que es una visión, mucho más amplia de lo que iba a acontecer. Para que cuando nosotros recibamos esta visión de Dios y entendamos que Dios quiere que tengamos una visión mucho más grande que en México entero, que los políticos, que tus familiares, que tus vecinos, etcétera, etcétera, es para que sepamos a dónde se dirige el mundo y estemos preparados en el momento en que las cosas comiencen a acontecer. Jesús dijo, les dije todas estas cosas para que cuando suceda sepan que yo también se las dije con anticipación. Es bien importante que nosotros sepamos en esta mañana que la Biblia nos habla claramente de que nosotros debemos de mantener una visión. Dice Proverbios 28:5, mas los que buscan a Jehová
entienden todas las cosas. En Daniel 12:10, los entendidos en los últimos tiempos entenderán todas las cosas. Y en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo ora y le pide a Dios para que esta iglesia, Efesios 1, versículo 18, alumbren los ojos de su entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado Dios y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros somos llamados ¿a qué cosa? A tener ojos que vean mucho más allá de lo que ven la persona común y corriente. Somos llamados a entender qué está pasando ahorita con todas estas catástrofes y fenómenos ecológicos que mencionamos en la conferencia de ayer. ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué el calentamiento de la tierra? ¿Por qué las radiaciones que están viniendo ahorita del sol ya han quemado 25 millones de kilómetros cuadrados la Antártida? El hoyo de ozono tiene 25 millones de kilómetros cuadrados. Y la gente todavía sigue como si nada, ja, 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 jijijo, y vamos a ver Rebelde ahorita, y vamos a comprar esto, y estamos en una sociedad donde, como dice el Mateo 24, en los tiempos de Noé comían, se casaban, se daban en casamiento, bebían, y no entendieron. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere que entendamos? Que no seamos insensatos de cual sea su voluntad. Que tenemos una misión aquí en la vida, que la eternidad la tenemos enfrente de nosotros, que ya no podemos estar, Dios quiere que nos divirtamos y que gocemos a nuestros hijos y que te vayas de vacaciones y que tengas un buen coche y que tengas una buena casa. Dios no está en contra de nada de esas cosas, Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos abundantemente, pero Él no quiere que perdamos la perspectiva de nuestra misión. Que entendamos que estamos aquí principalmente para conocerlo, para entender sus caminos y para alumbrar a la gente a nuestro alrededor, alumbrando los ojos del entendimiento para que sepamos la esperanza a la que nos ha llamado. Dios quiere que seamos entendidos y que no nos convirtamos como animalitos, donde Él va a tener que tratarnos como trató a la generación de Isaías. Regresamos a Isaías y veamos la primera acusación, que se encuentra de los versículos del 2 al 10. Isaías 1, del 2 al 10. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oigan las palabras de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esta primera acusación con la cual abre el libro nos muestra en primer lugar a un padre hablándole a sus hijos al principio cuando los comenzamos a educar y cuando les comenzamos a enseñar la vida.
La relación de Dios con su pueblo es igual a la relación de un padre con sus hijos. La relación de Dios con el pueblo de Israel comenzó cuando Dios le habló a Abraham para que él confiara en él y le siguiera, y sus descendientes eran llamados a obedecer a Dios y a seguirlo, así como los niños obedecen o deben obedecer por lo menos a sus padres. En Hebreos 12, versículo del 9 al 11, el Nuevo Testamento nos ilustra esta relación que tenemos ahora nosotros también como pueblo de Dios. Dice Hebreos 12, versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, así como en un hogar, los hijos tienen que entender que tienen que obedecer y respetar a sus padres, porque los padres los criaron. Tu mamá te amamantó, te cambió los pañales, tu papá te pagó el kinder, te pagó la primaria, etcétera, etcétera. Creo que debido a eso, ellos deben un poquito de respeto tuyo y respeto mío, ¿verdad? Y no importa que nuestros padres lleguen a los 70, 80, 90 años de edad y yo ya tenga otra familia, necesitamos siempre seguirlos honrando y respetando. De la misma manera tenemos a otro Padre que nos hizo nacer de nuevo, que puso entre nosotros un corazón, un espíritu, una nueva naturaleza, y creo que merece un poco de respeto si es que le llamamos Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, así como respetamos a nuestros padres, y por eso es imposible que los niños crezcan y respeten a Dios cuando en su casa no les enseñaron a respetar a papá y a mamá. Entonces, ¿cuánto más no debemos respetar al Padre de los Espíritus? Y dice el versículo 10, y aquellos, o sea, nuestros papás terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, muchas veces todos nosotros recibimos chicotazos y cuerazos y nalgadas injustas, ¿verdad? Yo no fui, fue Pepito, mamá, y me pegaste a mí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestros padres, ninguno son perfectos. Así que muchas veces nuestros padres nos educaron equivocadamente. Pero dice la Biblia, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos dé nalgadas? ¿Cuál es el propósito de que Dios te mande al hospital? ¿Cuál es el propósito que Dios permita que choques tu carro? ¿Cuál es el propósito que Dios permita que te abandone tu esposo o que te abandone tu esposa? ¿O que pierdas tal vez un hijo? ¿O que alguien caiga en la cárcel? ¿Cuál es el propósito de que podamos mantenernos en un camino que se llama la santidad? Cada vez que Dios ve que nos queremos salir del camino, viene el cuero, si es que eres hijo e hija de Dios. Inevitablemente viene el cuero de Dios. Y este cuero tiene un propósito, que no nos salgamos del camino de la santidad. ¿Y por qué quiere, Señor, que yo camine el camino de la santidad? Y te contesta Dios, porque cada vez que te sales, sufres mucho más que en el camino donde yo te cuido. Si di a mi hijo por ustedes en una cruz, ¿cómo no les daré todas las cosas si ustedes me la piden? Dios sabe que cuando nos apartamos de Él, nos va como en feria. Y nos ama tanto Dios, que prefiere meterte a la cárcel, de veras. Que acabes en el hospital, que acabemos mancos o cojos o ciegos, y que entremos así al cielo, que entrar enteritos al infierno. Regresamos a Isaías y dice la Biblia claramente que esta relación de padres a hijos entonces la inició Dios, los escogió como a su especial tesoro, como nosotros, la iglesia, y comienza el versículo 2 con el primer acto del libro de Isaías, donde entramos a un tribunal. El versículo 2 nos pinta y nos describe una corte de justicia, donde está Dios como el juez, sentado en su trono soberano, listo para pronunciar los juicios y las acusaciones
contra aquellos que Él había protegido, cuidado, les dio buena tierra, les puso viñas, la tierra que fluye leche y miel, bendijo sus ganados, bendijo su entrada, bendijo su salida, y sin embargo este pueblo fue profundamente ingrato, como muchos cristianos del siglo XXI. Los acusados son no los secuestradores. Los acusados no son los bandidos, ni los drogadictos, ni los narcotraficantes. Los acusados en este primer acto y en esta primera escenografía son nada más ni nada menos que el pueblo de Dios. Dice en 1 Pedro 3, el juicio comienza en la casa de Dios. Y si Dios va a juzgar al mundo, y ya comenzó con fenómenos meteorológicos y problemas y alteraciones del mar y de los cielos y de la luna y las estrellas, si Dios no tarda en juzgar pronto al mundo, va a comenzar antes contigo y conmigo. Y esta es la razón por la cual ahorita, el otro día platicaba con Marcos Witt y le decía, estamos en una época donde nosotros estamos siendo purificados. Donde Dios ya no va a permitir, como dicen en Acapulco, huacas. Ya no va a permitir chorizos, como dicen en Toluca. Ya no va a permitir que ningún hijo suyo, ningún ministerio, ningún pastor viva una vida doble. Escúchenme, consiervos pastores. Ya estamos en tiempos donde Dios va a comenzar a escudriñar nuestras vidas, a limpiar nuestras vidas privadas, nuestras vidas en el matrimonio. Ya no hay tiempo para predicadores que prediquen una cosa y vivan otra cosa en su casa, en su vida privada. Ya eso no lo va a permitir Dios. Ya no va a permitir Dios predicadores que estén engañando al pueblo y que estén robando al pueblo con las ofrendas, cuando ellos verdaderamente lo único que quieren es vivir para sus propios intereses. Dios ya no lo va a permitir. Dios ya no va a permitir que tú tampoco, ni que tú tampoco vengas a la iglesia y sigas creyendo que puedes vivir una vida doble. Van a venir juicios muy grandes sobre el planeta Tierra, pero principalmente sobre las iglesias, sobre aquellos que se dicen y profesan vidas cristianas delante de la sociedad. La Biblia nos muestra claramente que esta corte de justicia se va a abrir, y vean ustedes quiénes son los testigos. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, ni más ni menos. Dios muestra al cielo y a la tierra y los pone como testigos. ¿Qué significa que Dios, desde el Antiguo Testamento, llamaba siempre como jurado a los cielos y a la tierra? Veamos rápidamente esta verdad en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué significa que Dios continuamente apelaba a los cielos y a la tierra como testigos de que a su pueblo le puso dos caminos para escoger: el camino de la bendición y el camino de la maldición? ¿Saben ustedes por qué Dios se llama Jehová Tzedkenu y Jehová de los ejércitos? Dios de los ejércitos es uno de los títulos que Dios tiene en la Biblia, porque el mundo espiritual invisible a nuestro alrededor está poblado, pululado totalmente de millones de criaturas espirituales, tanto ángeles caídos, malos, encabezados por el príncipe de las tinieblas, Satanás, como huestes de arcángeles encabezadas por Miguel y por Gabriel, etcétera, etcétera, por otros arcángeles. Y estos seres y criaturas espirituales son continuamente, dice Efesios capítulo 3, que ante las potestades Dios la sabiduría la está manifestando en los cielos. Ellos son testigos cada vez que Dios castiga y disciplina
a un hijo o a una hija. Ahí están los ángeles viendo, Dios es justo, Dios es justo, santo, santo, santo es el nombre de Dios. Su trono es estrado de juicio y su trono estrado de justicia. Y todos son testigos en el cielo y la tierra de que Dios, cuando castiga a alguien, cuando disciplina a alguien, cuando nos da de cuerazos, es porque lo merecemos. Dios es infinitamente sabio para equivocarse en su trato con nosotros. Nuestros padres no, ya lo vimos, se equivocaban, pero no así Dios. Vemos en Deuteronomio 31, versículo 28, que dice la Biblia: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, a vuestros oficiales, hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Como no tiene Dios testigos aquí abajo, porque yo no sé lo que tú haces en tu casa, ni tú sabes lo que yo hago en mi casa, hay personas que viven, seres espirituales que sí te están viendo y que sí me están viendo. Las 24 horas del día somos observados. Y en el Nuevo Testamento dice en Hebreos 12:1, teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. ¿Por qué debemos de caminar con paciencia? Porque hay miles de personas en el cielo que nos están observando. Y estamos siendo espectáculo, dice en 2 Corintios Pablo, a los ángeles del cielo. Nos están continuamente observando y además están aprendiendo la infinita sabiduría de Dios en su trato con nosotros. Así pues comienza Dios llamando a los cielos y a la tierra, y la primera acusación la encontramos en Isaías 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En primer lugar, la acusación de Dios nos revela 3 hechos del pueblo de Dios. Número 1, demostraron que nunca lo conocieron. La primera acusación contra ellos es que no tenían conocimiento de Dios. Tenían menos conocimiento que los bueyes y los burros. ¡Qué tremenda acusación! No les dijo: los acuso de fumar marihuana, los acuso de violencia intrafamiliar, los acuso de ser ladrones, de ser asesinos. No, la primera acusación tiene que ver con Juan 17:3. Te la sabes de memoria. Cristo, orando en Juan 17 al Padre, le dijo al Padre: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué significa que Dios nos ha dado una salvación que nos llama, impone su Espíritu Santo para que comencemos a estudiar este libro de día y de noche? Porque este es el único libro en el mundo que nos enseña quién es Dios, cómo es Dios, cómo es su carácter, qué es lo que Él quiere, a qué le llama a Dios. No la doctora Corazón, Dios. No el psicólogo, Dios. No el maestro de tu escuela, Dios. No los escritores, Dios. Él es el que nos dice que es bueno y que es malo. No los sexólogos, no los psiquiatras, no las personas del mundo. Es Dios el que nos ha dejado su manual para que sepamos qué es bueno y qué es malo. Para que mantengamos el rumbo. Este es el mapa, este es el timón, esta es la brújula que nos guía y me dice cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo debo de meterme, qué debo de hacer, cómo debo actuar, cómo debo de comportarme. Pero si nosotros no nos discipulamos, no tomamos diplomados, venimos solamente el domingo a la iglesia, entre semana no tenemos estudios,
En la mañana nunca leo la Biblia. La leo una vez a la semana. Cuando llegue el juicio, le dirán, Señor, Señor. ¿Y qué dirá Dios? Yo no te conocí. Porque Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas, las que son mis ovejitas, oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo podemos saber nosotros que estamos siguiendo a Jesús? Cuando seguimos la Biblia. Cuando vienes a la Biblia, estás siguiendo a Dios. Cuando vienes a la Biblia, estás siguiendo a Jesús. Porque aquí está la voz del pastor y yo la oigo y la sigo y la quiero obedecer. Porque sé que su voluntad es felicidad para mi vida. Oigan pueblos, les dice Dios a Israel, el burro conoce dónde vive su amo. El buey sabe quién es su dueño. Ve al campo, yo tuve caballos cuando era joven, ¿verdad? Viví en rancho como 6 años, casi toda mi juventud, gracias a Dios que viví en ranchos. Y llegaba yo al rancho, tenía un caballo que hacía el pinto, y era un rancho grandísimo con unos pastizales tremendos, venía con la cubeta de maíz y con avena para darle sorbo a mi caballo siempre, y comenzaba pinto, pinto, y nada más comenzaba, y venía de donde fuera mi caballo pinto, y llegaba y comía. Si me metía, me seguía por detrás el caballo, a donde quiera que yo vaya, me metía a la cabaña donde estaban todas las sillas de montar y todos los látigos, los fuetes y los frenos del caballo, el cabestral y todas esas cosas, y el caballo ahí se quedaba esperándome. Me metía al río, le quitaba el freno y ahí se quedaba esperándome el caballo. Los animales, tu perro te conoce, mi perro me conoce, no conoce a los extraños. Y Dios acusa a su pueblo y le dice, pero ustedes no saben quién soy. Ni siquiera saben dónde vivo. Miren ustedes en el Salmo 32 lo que Dios les advirtió también en una relación similar a la acusación que les hace con los animales. Qué triste es cuando lleguemos a ese nivel, más bajo que los animales, porque ni los animales, repito, desconocen a sus dueños. Dice en el Salmo 32, versículo 9, no seáis como Bambi, dice. No, ¿verdad? No seáis como el caballo o como el mulo, como la mula, ¡vale!, sin entendimiento. Ahí está otra vez este cuadro, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo les platicaba que los caballos tienen un freno, que es un fierro así con un puentecito, y viene agarrado con 2 riendas. Y cada vez de que tú le jalas la rienda al caballo, ese puente de acero se le encaja en el paladar. No te imaginas cuánto dolor le produce. Pero los caballos no hacen como los burros, ¿verdad? Es lo único que hacen los caballos. No puedes ver a los caballos llorar ni quejarse, pero están sufriendo terriblemente cuando le jalas el freno. ¿Y para qué tienen ellos que pararse? Cuando sienten dolor, porque el caballo tiene que asociar el dolor con la obediencia. Solo cuando sienten dolor se paran y se frenan. Dios nos dice exactamente lo mismo a nosotros. ¿Quieres entenderme con estas palabras que en esta mañana te estoy hablando? ¿Quieres entenderme por las buenas? Mijito, no te portes mal, haz esto, mira, tus caminos no me gustan. ¿O quieres que, como los animales, aplique dolor a tu vida? ¿Será necesario que Dios tenga que infligir dolor en nuestras vidas, o que nos pase algo que nos duela profundamente para que nos paremos y nos acerquemos a Él? Porque vean ustedes que el propósito del dolor en los animales es que se acerquen a su dueño y no se desboquen. No sean, dice Dios, como los mulos, como los caballos, que tienen que sufrir para entender que no deben desbocarse. Dios lo va a hacer si tú eres hijo e hija de Dios. Regresamos y vemos también, ¿verdad?, en el versículo 2.
que dice Dios que los crió y los engrandeció, y ellos se rebelaron en contra de Dios. El buey conoce al dueño, el asno o el burro, el lugar donde vive su dueño, el pesebre. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La rebelión probaba realmente que no conocían a Dios. Ni lo conocían, ni lo entendían. Y así acaba Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 1 de Malaquías, versículo 2, dice Malaquías: Dios los ha amado. Y le contesta el pueblo: ¿en qué nos amaste? ¿Me han robado? ¿En qué? ¿Harán cubrir el altar con lágrimas? ¿Por qué? No supieron que los había amado, no supieron ni entendían que lo estaban robando cuando no le daban sus diezmos, ni entendían que debían ser fieles a sus esposas. Cuando el ser humano pierde el entendimiento ya de lo que, ¿de veras estoy robando a Dios? ¿De veras al engañar a mi esposa, estoy labrándome un futuro terrible, me va a ir como enfermo en la vida? ¿De veras, soy tan ingrato que no le digo a Dios todos los días: Padre, gracias por la comida, gracias por el vestido, gracias por la familia que tengo, gracias porque me has levantado? Cuando perdemos eso de vista, nos volvemos ingratos, sin entendimiento y como los animales. En segundo lugar, dice el versículo 4, que la segunda cosa que manifestaba la acusación, y les dice Dios: oh gente pecadora. Vean por favor con atención, santos de Dios, el versículo 4. Yo no creo que haya calificativos más grandes que se les pueda dar a los que se dicen seguir a Dios. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿A quién le está diciendo todo esto Dios? ¿A los nazis? ¿A los comunistas? ¿A los fascistas? ¿A las bandas de secuestradores? ¿A los terroristas? No, y no, 1000 veces no. Estos calificativos son a los que le siguen, al pueblo que está cerca de él. Yo me pregunto, ¿hasta qué grado puede el pueblo de Dios alejarse de los caminos de Dios y de la santidad para llegar al grado de ser acusados de esta manera? Yo al comenzar a estudiar este libro me puse profundamente a orar y a reflexionar y a meditar. Oh Dios, ¿es posible que podamos llegar a este punto tan profundo nosotros los que te seguimos y que somos cristianos, para que algún día en tu juicio nos hagas esas acusaciones y nos digamos: se lo está diciendo a los nazis? No es a mí, ¿verdad, Señor? No, a mochorejas, no, a los asesinos. No, les estoy hablando a ustedes, dice el Señor. Les estoy hablando a ustedes. ¿Hasta qué grado puede una persona llegar? Y me contestó Dios en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 2. En 2 de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 20 al versículo 22. Y fue mucho más claro ahora que lo comparé con Isaías 1, versículo 4. Dice en 2 de Pedro 2, versículo 20 al 22, ciertamente, aquí está hablando precisamente de muchas personas que militaron dentro de la iglesia, que dijeron que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, que hablaron lenguas, que echaron demonios, que tomaron estudios, y sin embargo estas personas, dice la Biblia, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ¿cuál es el peligro que tenemos todos nosotros, latente y potencial? Que si nosotros nos salimos del camino de Dios,
nos vuelve a atrapar otra vez la mala hierba, las drogas, el adulterio, el robo, la tranza y miles de cristianos que actualmente se encuentran en este mare magnum, en este hoyo, en este pozo de la desesperación y dicen: Dios mío, hace 2 años estaba alabando a Dios, tenía paz, tenía tranquilidad, tenía todo, pero ¿por qué me encuentro ahora en la situación en la que me encuentro? Porque separados de mí nada podréis hacer. No es hasta que cobramos conciencia profunda de la importancia que tenemos de vivir cerca de Dios. No es hasta que nos damos cuenta qué peligroso es soltarnos de la Biblia. Qué peligroso es comenzar a ir a ver películas y películas. Cada vez que tú vas a ver 2 o 3 películas a la semana, te debilita. Te debilita. Películas en la televisión, sobre todo con sexo, con adulterio, con violencia, te debilita interiormente. Vivir con una persona que no es cristiana, tener amigos que no son cristianos, te debilita, nos contamina. Somos muy fáciles de contaminar. Muy fácil. El mundo puede llegar otra vez y meterse a nuestro corazón. Si habiéndose ellos escapado, se enredan otra vez, escuchen esto, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que si alguna persona comenzó a seguir a Cristo y comenzaste a discipularte y comenzaste a crecer y te enredas en alguna tranza, te enredas en algún adulterio, te enredas en algún problema de pecado, la Biblia dice que vas a ir a un lugar peor que el que antes tenías cuando ni siquiera eras cristiano. Vamos a estar peor que cuando no éramos cristianos. ¿Por qué? Porque la diferencia es esta: cuando no éramos cristianos, el cristiano vive en el pecado, se acuesta en el pecado. ¿Con quién te acostaste anoche? Ajá, mi compadre, con la fulana de tal. Y qué buena está esa artista, ¿verdad? Y qué cuero de mujer traes. Y cuántas tranzas hiciste. Y esas son las pláticas de los no cristianos. Y las conversaciones en la escuela. Y groserías, etcétera, etcétera. Y no te molesta. Pero cuando ya tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, ahora ya nos molesta. Y nos damos cuenta, cuando tenemos al Espíritu Santo, qué miserables somos. Qué culpa y qué vergüenza sentimos. Antes no la sentíamos. Por eso es peor nuestra condición. Porque ahora tenemos una voz que nos dice y que nos atormenta: ven a mí. Y si no regresas a mí, vas a seguir en tu profundidad de tu pecado, de tu culpa y de tu vergüenza. El estado es peor que el primero. Y dice más adelante: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y escuchen que es mucho más grave la acusación del Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se les comparó con los bueyes y con los burros, y aquí con los perros y los puercos. Porque les ha acontecido lo que le pasó al perro. ¿Qué le pasó al perro? Que cuando el perro vomita, regresa y se vuelve a tragar lo que vomitó. Y la puerca, cuando tú la lavas y la sacas del lodo y le pones su collarcito y le pones Chanel y le pones florecitas, la puerca regresa y se sigue revolcando en el lodo. ¿Por qué el perro tiene que regresar otra vez a su vómito? ¿Y por qué la puerca regresa al lodo? Porque en primer lugar es perro. Es la naturaleza perruna. Canina, ¿verdad? Es la naturaleza de los perros. O sea, ¿por qué una persona que fue lavada y que fue exhortada y después regresa otra vez? Porque esa persona que regresa a su vómito, que regresa a comportarse peor, nunca tuvo un nuevo nacimiento.
Su naturaleza nunca fue cambiada. El puerco regresa al lodo porque es puerco. Le gusta el lodo, eso es su naturaleza. El perro tiene que convertirse en gato, en canguro, en rinoceronte, en hipopótamo, para dejar de hacer lo que él hace, porque es la naturaleza de los perros. Ningún otro animal se come el vómito más que los perros. Y ningún otro animal le gusta el lodo más que los puercos. Porque así Dios los diseñó para después mostrarnos, a través de su comportamiento, ilustrarnos verdades espirituales. Regresamos a Isaías. Y en tercer lugar, dice el versículo 4, que no solamente sus vidas estaban infestadas de pecado, llenos de maldad, sobre todo moralmente, sino que en tercer lugar demostraban todas estas cosas que habían abandonado a Dios. Dice el versículo 4, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Esto nos muestra claramente el título El Santo de Israel, que se usa 25 veces en el libro de Isaías. El Santo de Israel nos demuestra el énfasis que Dios quiere que nosotros veamos en su carácter. Él es un Dios santo. Dejarlo a Él es dejar la santidad, porque el carácter de Dios es santo. Me alejo de Dios, dejo la Biblia, dejo de tener comunión con Dios, dejo de tener oración con Dios y abandono, ¿qué cosa? La santidad. Y alejarse de Dios es irse al mundo, al lodo del mundo, a la podredumbre del mundo, a la contaminación del mundo, a la vulgaridad, a las groserías, a la culpa, a la desilusión, a la frustración, a la amargura, a la vaciedad, a la ansiedad, al estrés, a todo aquello que el mundo nos ofrece. No tiene el mundo nada que ofrecernos más que vaciedad de espíritu. Esta rebelión absurda de su pueblo los llevó a la disciplina. Versículo 5. Y Dios les hace dos preguntas, buscando que se enfocaran y que pusieran atención en lo que Dios quería para ellos. ¿Por qué quieren ser castigados otra vez? Es la primera pregunta que Dios nos lanza en esta tarde, en esta mañana. ¿Por qué quieres que te trate como los animales? ¿Por qué quieres que te vuelva a ir mal en la vida? Si di mi vida para sacarte de esa vida tan perruna que llevabas, de esa vida tan miserable que llevabas, de esa vida de vaciedad, de desilusión, de tristeza, donde tú eres testigo de qué vida te saqué. Mira de qué cantera os he cortado, le dijo Dios a Isaías más adelante. Dile a mi pueblo de dónde lo saqué. ¿Por qué quieren regresar ahí? ¿Por qué quieren regresar otra vez al lodo? ¿Por qué quieren regresar otra vez a las drogas? ¿Por qué quieres regresar otra vez a la fornicación, a la inmoralidad? ¿Quieres tener sida? ¿Te quieres morir de sida? ¿O de enfermedades venéreas? ¿Quieres que tus hijos salgan con cara de sapos? ¿Quieres tu matrimonio ser manchado por el adulterio y la infidelidad y la deslealtad? ¿Eso es lo que quieres? ¿Por qué lo quieres? Dice Dios. Si ustedes me contestan que sí, voy a tener que concluir que ni los animales, contestarían eso. Todos deseamos vivir felices, vivir tranquilos, que nos vaya bien, pero hay un precio que pagar. Y el precio que pagarse es la santidad. Vivir cerca de Dios. ¿Por qué quieren ser castigados? Y la segunda pregunta que les hace, ¿qué todavía van a seguir rebelándose? ¿Vas a continuar después de esta mañana que me escuchas con tu rebelión? Y entonces Dios, para terminar, les hace tres comparaciones. Número 1, en el versículo 5b dice, desde la planta del pie, versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Miren nada más la condición tan patética con la que se describe a lo que llegó Israel. Herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vemos nosotros en este cuadro que ninguna parte de la nación estaba sanada. Era un pueblo lastimado,
desde la planta del pie hasta la cabeza. Y esto es, amado pueblo de Dios, lo que nos hace el pecado. El pecado nos convierte en inválidos. ¿Tú has visto una persona así? Que no puede ni caminar y toda llena de llagas y podredumbre, cojo, arrastrándose. Esto es un cuadro de lo que nos hace el pecado. Y esta condición de moretones, de hinchazón, de golpes y de sangre y de cicatrices es la que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Por eso Cristo estaba hecho un guiñapo en la cruz del Calvario. Por eso no había nada sano en él, sino podrida llaga, hinchazón, moretones de los golpes, de los latigazos, de los golpes que le dieron en la nariz, de los chipotes que le sacaron en la cabeza, de la sangre que escurría por todos lados. Porque esto es lo que el pecado hace. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y toda esa podredumbre, todo ese sanguinolento, todo ese estado, todo ese monstruo en el que Cristo estaba en la cruz, era un retrato para que nosotros sepamos que eso es lo que el pecado hace, nos convierte en monstruos. Nos invalida, nos esclaviza. Y tenemos que llegar como pueblo a odiar el pecado con todas las fuerzas de nuestro corazón. Odiar el humo del cigarro, odiar las drogas, odiar la fornicación, odiar el adulterio, odiar el robo, odiar la deshonestidad, con la misma pasión que amamos a Dios, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con esa misma pasión debemos aborrecer el mal. Y no es hasta que llegamos a esta convicción que realmente, dice la Biblia, haciendo estas cosas, no caeremos jamás. En segundo lugar, les dice Dios, van a ser destruidos. Versículo 7, vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. En segundo lugar, Dios les anuncia que si ellos continuaban en su rebelión, se iban a autodestruir. ¿Qué es lo que nos hace alejarnos de Dios? La consecuencia de alejarme de Dios es que cada paso que doy más lejos de Dios, cada paso que doy más lejos de Dios, cada vez que estoy más lejos de Dios, más cerca estoy de la barranca. Más cerca estoy de mi propia autodestrucción. Eso es lo que nos hace alejarnos de Dios y no nos damos cuenta. El mundo no se da cuenta alrededor que este planeta está ya incendiándose, ya se está hundiendo el barco. Pero ustedes, dice la Biblia, sean entendidos de cuál sea mi voluntad. Entiendan todo lo que está pasando, que son juicios de Dios. Para un mundo rebelde, un mundo, repito, donde ya no queremos que tú gobiernes, quita de nosotros tus cuerdas, echa de nosotros tus cuerdas, déjanos gobernarnos. Tenemos la economía, tenemos la ciencia, tenemos la tecnología para poder hacer un mundo mejor. No te necesitamos a ti, oh Dios. Y el Dios tiene que dejarnos a que el barco se hunda, para que en los siglos venideros y en la eternidad se demuestre las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús, y que Él tuvo razón en establecer la bendición y la maldición. Y finalmente les dice el Señor en el versículo 9, en su grandísima misericordia. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, en el hebreo es la palabra más preciosa que existe, es la palabra Sarith, con S de Samuel y D de Daniel al final. Sarith, que se tradujo remanente. Si Dios no nos hubiera dejado un pequeño grupo de cristianos entregados y consagrados, como Sodoma sería la iglesia y como Gomorra.
En todas las iglesias, llámese nazarenos, presbiterianas, bautistas, Vía Nueva para el Mundo, Calacuaya, Amistad Cristiana, el nombre que tú quieras, en todas las iglesias de Dios existe un grupo muy pequeño de consagrados a Dios. Y gracias a ese grupo, aquí yo no sé cuántos son en esta iglesia, gracias a este grupo que siempre es muy pequeño, la iglesia no se ha acabado de infectar y todavía sigue con su plan eterno, Dios trabajando con esa iglesia. Pero cuando ya ni siquiera hay un pequeño grupo en una iglesia y cuando ya el pecado corroe totalmente y corrompe totalmente los corazones, no le queda a Dios más que aplastar y comenzar a juzgar sus iglesias. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Génesis 18. Abraham, si encuentras a 50 justos en la iglesia, porque dice aquí como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y tenemos que ir a Génesis 18 y 19 para que sepamos que era Sodoma y Gomorra. No destruya a Sodoma y a Gomorra. Nada más con 50. Y fue Abraham, a ver, vamos a, no hay, Señor, no hay 50, 40. 40, Abraham, te doy chance. 40, no hay. Señor, 30. Ándale pues, 30, encuéntrame a 30. No encontró ni 30. Le dijo Dios, encuéntrame 10 y los perdono. Y esto nos demuestra lo siguiente: que el castigo sobre Sodoma y Gomorra no fue por la maldad, sino porque no había justos. Lo vas a entender dentro de 6 meses. Es increíble esto. Nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando algo se corrompe es porque hemos dejado de ejercer nuestro testimonio y el olor de nuestra santidad. Si Dios hubiera encontrado a 10 justos, Sodoma y Gomorra no hubieran sido destruidos por el diluvio de fuego que cayó del cielo. O sea que cayó el juicio porque no había justos. Y dice la Biblia que va a llegar un momento que por haberse multiplicado la maldad, el amor se va a enfriar. En tu casa no ha sido juzgada tu casa porque tu papá es un bandido o tu mamá es le dicen la lencha de la Roma. Pero si tú como hijo en tu casa estás orando por tu padre, por tus hermanos, Dios detiene el juicio, Dios detiene el juicio, Dios detiene el juicio. Tu esposo no ha sido juzgado y los demás hijos tuyos y tus familiares porque estás orando por ellos. Cuando alguien se pone en el camino e intercede por los demás, Dios detiene su mano. Este es el poder de la intercesión. No nos imaginamos el poder tan grande que existe en la oración. Tal vez tu familia, tú no te das cuenta, pero hay alguien en tu familia que está orando por ustedes, por lo cual Dios no los ha juzgado. Pero el día que dejemos de orar, el día que dejemos de caminar en la santidad, el día que dejemos de ejercer el testimonio y la fuerza y la influencia que la iglesia debe tener en nuestra República Mexicana, ya no hay entonces ninguna salvación, ninguna esperanza para nuestro querido México. Y ahí estamos los cristianos esperando. Yo le voy al PRD, yo le voy al PRI, yo le voy al PAN. Todavía creyendo y poniendo nuestra esperanza en hombres. Vana es la ayuda del hombre cuyo aliento está en su nariz. No os acerquéis a personas que nos pueden ayudar, dice el Señor. No hay hombres que puedan cambiar. Si alguien va a cambiar el curso en México, somos nosotros. La iglesia de Jesucristo. Con nuestra influencia, con nuestro testimonio, con nuestro poder del Espíritu Santo, con la predicación de la palabra, en desayunos, saliendo de la iglesia y yéndonos a los hoteles a predicar, rentando los estadios, alquilando auditorios, levantando centros de rehabilitación, mostrándole al gobierno que somos un potencial, una institución, una fuerza poderosa para cambiar nuestra sociedad. México no va a ser cambiado con una mejor economía, ni con menos corrupción. Va a ser cambiado cuando Jesucristo sea levantado como el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra patria.
Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos porque tus juicios son justos y porque la justicia es el estrado de tu trono, Señor, y de tus pies. En tus pies, Señor, está la justicia, y tú cuando pisas, Padre Santo, para aplastar y para hollar, es porque tus juicios han venido y porque tu reino ha tomado el poder sobre toda la tierra. Oh Dios, esperamos ese día cuando podamos escuchar de los ángeles: el reino ha venido al Señor y a su Cristo, el cual reinará por los siglos de los siglos. Y las naciones se airaron, y la ira de Dios ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de darle recompensa a los santos y a todos los que temen su nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Señor, estamos delante de ti como un pueblo culpable. Tú has hecho todo por nosotros. Ya no puedes hacer más por nosotros. Nos diste a tu Hijo Jesucristo. Nos dejaste tu santa palabra. Pusiste tu Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. ¿Qué más podía Él hacer? A pesar de esto, queremos seguirnos rebelando. ¿Queremos que Dios nos vuelva otra vez a disciplinar? Oh Padre, danos entendimiento y conocimiento tuyo, más que oro y más que la plata. Porque eso es lo que tu pueblo necesita entender. Que tú eres un Dios santo, que amas la santidad, y que si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino que la sangre de Jesucristo fue derramada en una cruz para pagar tan grande salvación. En esta mañana hay muchas personas tal vez que aún no tienen a Jesucristo en su vida. Yo te invito en esta tarde a que vengas a Él, a que ya no sigas rebelándote, a que ya no te sigas oponiendo a los juicios de Dios, a que le entregues tu corazón con todo tu alma y con todas tus fuerzas y le pidas perdón por tus pecados. Y en esta tarde Él pueda abrazarte y decirte: te amo, hijo mío, siempre te he amado y te he esperado en este momento para que yo pudiera cobijarte y darte mi protección y hacerte entender que no eres animalito, no eres animalito del campo, eres mi hijo, eres mi hija, y yo quiero lo mejor para tu vida. Y en esta tarde, invítale a tu corazón diciéndole estas palabras, ahí desde tu lugar. Ustedes que nos ven por la televisión también, donde quiera que estés, en la cárcel, en la sala de tu casa, en donde quiera que tú te encuentres, en un hospital, dile a Dios estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo pagó con su sangre en la cruz por mis pecados, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Me arrepiento con todas mis fuerzas, te pido perdón por mi vida y dame el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.